yo quiero predicarte el día de hoy un tema que he titulado ¿De parte de quién? Diga conmigo, ¿de parte de quién? Ok, voy a leer algunos textos, de hecho son muchos textos. Yo quiero animarte a que no me sigas en tu Biblia o en tu celular, sino si quieres apúntalos, ¿verdad? Y van a estar saliendo en pantalla. Quizá para algunos hoy sea el día que más lean de la Biblia, ¿verdad? Entonces, Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Juan capítulo 14, versos 13 y 14 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, el siguiente capítulo, Juan 15, 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora, Juan capítulo 16, ahí dice: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ahí también, Juan 16, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, versos 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, Lucas capítulo 10 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y luego Lucas 24 dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. El último, todavía tengo algunos más, pero hasta aquí le voy a dar. Hechos capítulo 3, verso 6. Mas Pedro dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Ya más o menos sabes de qué te voy a predicar? Sí, ¿verdad? Algunos ya dice: pastor, ya puede decir amén y me voy a mi casa. He titulado esta conferencia ¿De parte de quién? Y de parte de quién es la interrogante que solemos utilizar cuando alguien se acerca a nosotros, ¿verdad? Sobre todo a lo mejor en el trabajo, alguien llega y te dice: oye, José, necesito que hagas esto, y tú lo haces como ¿de parte de quién? ¿Verdad? O también llegan a tu casa, tocan la puerta, está la señora, ¿de parte de quién? Y antes, ya hoy no se usa mucho, pero por teléfono, ¿verdad? Yo recuerdo que mi mamá me tenía amenazado de: si contestas, lo primero que debes decir, ¿de parte de quién? ¿Verdad? Y ¿de parte de quién? Es una pregunta, ¿de parte de quién? En los versos que leímos resaltan algunas frases como: en el nombre de Jesús, por el nombre de Jesús, por su nombre, no hay otro nombre, en su nombre, en tu nombre, y un nombre que es sobre todo hombre. Todas estas declaraciones tienen que ver con una de las características más importantes del cristianismo, que hoy me encantaría llegáramos a entender en una mayor profundidad. Lamentablemente, hoy muchos cristianos usan la frase en el nombre de Jesús como una muletilla,
o una frase cliché sin entender el significado que ésta tiene. Pues hay quienes creen que solo por mencionarla ya tienes una fórmula mágica para hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Hay quienes creen incluso que el poder está en las 5 letras que componen el nombre de Jesús. Y estos, cuando se dan cuenta que en realidad el nombre de Jesús no era Jesús, ¿verdad? Era Josué, que Jesús es la transliteración del hebreo al griego. ¿Usted sabía que Jesús se llamaba Josué? No, de verdad no sabía eso. Válgame Dios, reprobados todos de escuela bíblica capítulo 1. Es Joshua, que es Josué, el Señor salva. Ese es el significado de Jesús, ¿verdad? Pero en la transliteración, es decir, en la traducción del hebreo original al griego, es Jesús, ¿verdad? Y hoy le decimos Jesús, pero quien conoce esto dice: ay Dios mío, entonces ¿a quién le he estado orando todo este tiempo, verdad? Yo he estado diciendo Jesús y no es Jesús, resulta que es Josué. No tiene que ver ese nombre, ¿sí me entiende? Porque luego un día, le voy a platicar algún día en la otra iglesia donde venimos, Agape Sur, llegó una persona a reclamarme. ¿Cómo es posible que estemos cantándole a Jesús? ¿Jesús quién es? Es Yeshua. Yo, pues es lo mismo. No, es que estamos cantándole a un ídolo. Yo, no, es que en realidad Jesús, Yeshua, Josué, no es eso. Lo que importa es hacia quién dirigimos nuestro corazón y hacia quién estamos adorando y entendemos que es al Hijo de Dios. ¿Estás de acuerdo? Yeshua, Josué, Jesús es el mismo, ¿verdad? Cuando hablamos de que el nombre de Jesús, no estamos refiriéndonos a Jesús, estamos refiriendo a todo lo que implica el nombre de Jesús, que es lo que hoy yo te voy a predicar. Y es importante conocer el significado que tiene el nombre de Jesús, no a las 5 letras, y que hoy podamos tener una revelación de lo que la Biblia enseña en la expresión en el nombre de Jesús. Y esto es importante, déjeme decirte por qué. Porque mientras que la iglesia siga usando frases como estas y las siga utilizando como una simple muletilla, sin tener una revelación de lo que esto significa, la iglesia seguirá experimentando una vida espiritual vacía, sin frutos y llenas de problemas que pudieran solucionarse si tan solo conociéramos el significado de en el nombre de Jesús. ¿Sí me entiendes aquí? Por eso es que hay ansiedad en los cristianos. Por eso es que hay depresión, hay adicciones, hay suicidios, hay un sinfín de problemas que dañan las vidas de hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, niños también están ahí. ¿Por qué? Porque no tenemos un entendimiento de una de las enseñanzas más claras que están en la Biblia y con más poder y con mayor impacto en nuestras vidas, que tiene que ver con el nombre de Jesús. El enemigo vino para matar, robar y destruir. Y él no tiene problemas con las muletillas, ¿sabes? O sea, hay quienes creen que el diablo te aparece en tu cuarto: Jesús, 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 y él, ay, uy, se va a ir corriendo. No. El enemigo no tiene problema con eso. El enemigo tiene problemas cuando la persona entiende claramente qué significa en el nombre de Jesús. Y de hecho hay una historia, Hechos capítulo 19. Quiero que pongas mucha atención. Hechos capítulo 19, porque aunque esta historia ocurrió hace más de 2000 años, Hechos capítulo 19 narra la vida de muchos cristianos hoy en día. Ahí te va. Dice el verso 11: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién hacía los milagros? Dios. Bien. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Chécate nada más. Diciendo: os conjuro
por Jesús, el que predica Pablo. Dice el verso 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Ellos andaban por la calle y cuando veían un endemoniado, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice el verso 15, pero, diga conmigo, pero, respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Sí, checa. O sea, el espíritu le dijo, a ver. Porque estos andaban que os conjuro en el nombre de Jesús. Y el espíritu maligno le dice, a ver, a Jesús conozco y he oído de Pablo, pero tú quién eres. Y chécate nada más. Verso 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Válgame Dios. Es decir, estos hombres creían que utilizar el nombre de Jesús era algo así como así nada más. En el nombre de Jesús. Pero cuando tú te enfrentas ante las fuerzas del mal, una muletilla no te va a servir de nada. Tú tienes que tener más que una muletilla o una frase hecha con algunas palabras. Tú tienes que tener un entendimiento de lo que ello significa si no quieres terminar desnudo y golpeado como estos hombres. ¿Sí me cacha? Entonces por eso hoy quiero compartirte 5 aspectos importantes que representan el nombre de Jesús. ¿Cuántos hemos utilizado el nombre de Jesús? Todos, ¿verdad? Bendice los alimentos en el nombre de Jesús. Me voy a mi trabajo en el nombre de Jesús. Oras por alguien en el nombre de Jesús. No sé, recibes tu dinero, tu paga, tu quincena, tu mes. Gracias, Señor, en el nombre de... Y utilizamos mucho en el nombre de Jesús. Es correcto, pero hay que entender qué significa. 5 aspectos. Número 1. ¿Qué representa en el nombre de Jesús? Representa un nuevo nombre. ¿Por qué? ¿No nació y le pusieron Jesús? ¿Sí, no? Nació y le pusieron Jesús. ¿Está conmigo? Hay unos que dicen, no, la verdad ni sé, pastor, por eso ni le contesto. Sí, nació y le pusieron Jesús. Es más, el ángel le dijo a José, ponle Jesús. Pero no era ese nombre. El nombre cobró sentido y cobró significado cuando Jesús resucitó de los muertos. ¿Sí? El nombre de Jesús desde los 0 años hasta los 30 años, 33, era un nombre más. No había mucho en el nombre de Jesús, era Jesús solamente. Pero cuando Jesús resucita de la muerte, cuando Jesús cumple lo que había dicho, cuando Él vence el poder que las tinieblas tenían en sí, y cuando Él fue obediente, yendo a la cruz, humillándose a sí mismo, tomando forma de hombre, ahí cobró sentido el nombre de Jesús. ¿Sí me entiende? Ahí tuvo un poder mayor en el nombre de Jesús. Por eso Él incluso en los versos que te leí, Él les decía a sus discípulos, llegará el tiempo en que oraréis en mi nombre. Porque Él sabía que este nombre iba a darle un cambio. Ya no era simplemente ese Jesús, aquel que había nacido hijo de José y María. Ahora era Jesús, el resucitado. ¿Sí se entiende? Entonces cuando tú oras en el nombre de Jesús, tú estás orando en un nombre que venció a la muerte. Estás orándole a un Dios que no está muerto, a un Dios que está vivo, un Dios que pudo hacer lo que ningún profeta, ningún líder, nada ha hecho. Todos están muertos excepto Jesús. ¿Sabes cuál es la diferencia del cristianismo con otras religiones? Que todos sus líderes están muertos, pero Jesús está vivo todavía. ¿Sabes? Dale un fuerte aplauso a Jesús. La segunda cosa que representa, no solo representa un cambio, sino representa autoridad. En el nombre de Jesús es la autoridad con la que el Padre lo envistió delante de los hombres. Jesús no venía solo porque sí.
Jesús no nació de la casualidad. Jesús no predicó el evangelio pues porque no tenía otra cosa que hacer. Jesús no sanó enfermos porque se le cruzaron por el camino. Jesús hizo lo que hizo, habló lo que habló. ¿Por qué? Porque el Padre le había dado toda autoridad. ¿Sabes? Cuando tú y yo oramos en el nombre de Jesús, estamos orando con la autoridad que Dios le dio al Hijo. Una autoridad por encima de todo. ¿Sabes? En su nombre se harían muchas cosas, no por el nombre, sino por la autoridad que Dios le confirió a Jesús. Este es el sello distintivo de Jesús. Este es el membrete de sus representaciones. Es la autoridad de aquel que lo creó todo. Y esto dice Filipenses, y lo leímos hace ratito. Dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ojo, el verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, pero también los que están ¿dónde? Debajo de la tierra. ¿A qué se refiere con debajo de la tierra? Todo el poder del mal. Jesús tiene autoridad sobre ellos. Amén. Entonces el nombre de Jesús representa la autoridad con la que el Padre lo envistió. La tercera cosa que representa la confianza. El nombre de Jesús es la confianza. No es solo un nombre, sino es un nombre que sus discípulos y que ahora todos aquellos que profesamos la fe en Jesús podemos utilizar. Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Chécate nada más. Y también dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él los dé. Y sabes, en el tiempo de los reyes, ellos utilizaban un sello, ¿sí? ¿Alguien recuerda eso? El sello representaba pues la autoridad, ¿verdad? Y el rey delegaba en una persona de absoluta confianza el sello. Y si una carta traía el sello del rey, aunque otra persona lo hubiera redactado, aunque otra persona lo hubiera llevado, quería decir que tenía todo el peso, toda la autoridad, todo el respaldo, pero también toda la confianza del rey. Y ahora Dios te ha confiado a ti y a mí el nombre que está por sobre todo nombre. Él ha puesto en tus manos, en tu boca, el nombre de Jesús. Y Jesús ha dicho, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo os lo daré. ¿A poco no es maravilloso eso, hermano? Jesús confía en ti a veces más de lo que tú y yo confiamos en nosotros. Él nos ha dado esa potestad de orar en su nombre y esperar a que las cosas suceden. ¿Por qué? Porque Jesús confía en ti y en mí. ¿Sí? ¿Queda claro hasta aquí? Ok, cuarta cosa que representa el nombre de Jesús, representa responsabilidad. El nombre de Jesús también conlleva la responsabilidad de usar el nombre como es debido. ¿Sabes? Estos fulanos que te leí, que andaban os conjurando en el nombre de Jesús, no utilizaban el nombre como es debido. Ellos ni siquiera conocían a Jesús. Ellos habían oído del tal Pablo, y que Pablo predicaba de Jesús, y que Pablo había dicho que él había visto a Jesús, y habían visto lo que Pablo hacía, y ellos quisieron imitar lo que Pablo hacía, pero no les resultó. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús se tiene que usar con responsabilidad. Tú no puedes ir a la agencia BMW en el nombre de Jesús, yo quiero este carro. No, te van a ver, te van a juzgar de loco. ¿Sí se entiende? O sea, tú no puedes ir ¿a dónde será? A echarte 10 tacos, ¿verdad? De tripitas. Ya se me antojó. Y decir, en el nombre de Jesús que no me hagan daño. ¡No! ¿Sí se entiende? Porque decir Dios, no manches. Así como ahorita dijo Yola, no manches. Estás tragando 10 tacos de tripitas y esperas que no te hagan daño. Te van a hacer daño. Así utilices el nombre de Jesús. Es utilizarlo con irresponsabilidad. Pero si tú y yo caemos en cuenta que Jesús
tiene un lugar muy definido, ¿sabes? Jesús, ¿cuál es el lugar de Jesús? A la diestra del Padre. Él está ahí, Él intercede por nosotros en este momento. Eso es maravilloso porque el Dios del universo, el Hijo de Dios, está sentado en su trono intercediendo por ti en este momento. Seguro está Él pidiendo, Padre, que puedan tener una revelación de lo que significa el nombre de Jesús. Él está allá, pero aquí en su iglesia, Dios, Jesús, ha comisionado a la iglesia para que en su nombre se predique el evangelio, para que en su nombre se lleve la libertad a los cautivos, para que en su nombre los enfermos reciban sanidad, para que en su nombre se haga misericordia, para que en su nombre hagamos muchas cosas. Y es una responsabilidad de la iglesia utilizar correctamente el nombre de Jesús. Amén. Y quinto y último, el nombre de Jesús representa poder. Diga conmigo, poder. No solo es un nombre que cambió, no solo es un nombre que lleva una investidura de autoridad, no solo es un nombre que trae responsabilidad, sino también es un nombre que conlleva poder. ¿Y poder de qué forma poder? Poder para con tres cosas en este mundo: para con los hombres, para con el diablo y sus demonios, pero también para relacionarse correctamente con Dios. Y quiero explicarte estas tres cosas. A través de utilizar el nombre de Jesús como es debido, tú tienes toda la autoridad, toda la confianza, todo el respaldo para un día acercarte a una persona y decirle: en el nombre de Jesús recibe sanidad. En el nombre de Jesús recibe salvación. En el nombre de Jesús tus pecados han sido perdonados. En el nombre de Jesús podemos hacer muchas cosas, porque representa poder. Y esto lo vivieron sus discípulos. Pedro un día se encontró con un hombre que no caminaba, y ese hombre mendigo estaba fuera del templo esperando que a él alguien le diera unas monedas. Y no se sabe, pero seguramente tenía muchos años este hombre ahí esperando que alguien le diera unas monedas. Él ni siquiera, yo creo, tenía la esperanza de que un día pudiera caminar. Él estaba ahí por unas monedas. Pero un día se encontró con Pedro, un discípulo de Jesús que entendía que el nombre de Jesús tenía poder, que tenía autoridad, que tenía confianza. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro. De alguna manera diciéndole: no tengo aquello que tú buscas, pero lo que tengo, chécate la seguridad de Pedro, lo que sí tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y este hombre se paró y caminó. Y después le preguntaron a Pedro: bueno, ¿y tú con qué autoridad andas haciendo eso? Los fariseos y los escribas. Y Pedro dijo: en aquel al que ustedes crucificaron, en el nombre de Jesús. Esa es la autoridad que tenía Pedro para hacer este tipo de cosas. Y es el mismo poder y autoridad, confianza que tú y yo tenemos para utilizar el nombre de Jesús. Amén. Pero también conlleva poder para con el diablo y sus demonios. Dice Juan 16: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Los discípulos tenían ese poder para ordenarle a los demonios que salieran de los cuerpos y trajeran libertad a las personas. Hoy en día la iglesia tiembla ante el poder de los demonios porque no conoce el nombre de Jesús. ¿Sí se entiende?
El día que a ti y a mí nos caiga el 20 en el nombre de Jesús, los diablos te van a temer. Los diablos, el diablo te va a temer y los demonios te van a temer. Van a huir de tu presencia. Pero mientras se ríen de ti y de mí, como estos hombres que querían os conjurar en el nombre de Jesús. Porque sabe bien el enemigo que mientras no entendamos esa revelación de en el nombre de Jesús, estamos indefensos. Es como, ¿sabes cómo es? Es como un policía que lo mandan, ¿verdad? A hacer su chamba a la calle. Y lo mandan a la colonia más fea de San Luis Potosí. Y le dicen, pues ve, diles que te mandó el gobernador. Anda a ver si se mete ahí. Pero cuando a ese policía le dan placa, le dan pistola, le dan un equipo, le dan una camioneta, ese policía lleva todo para meterse a cualquier lugar. ¿Sí se entiende? Y hoy hay cristianos indefensos porque no saben utilizar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder sobre el maligno. Hay cristianos que en sus casas están experimentando cosas demoníacas. ¿Por qué? Porque no tienen el poder y la autoridad y no saben utilizar el nombre de Jesús para ordenar a toda fuerza del mal que se vaya fuera en el nombre de Jesús. Amén. Y la tercera cosa, poder para acercarse con Dios. Juan capítulo 15, en el verso 15 y 16 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí. Checa lo que dice Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La manera de acercarnos a Dios correctamente es a través de el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Es, por ejemplo, voy a explicar esto porque hay veces que no nos acercamos a Jesús confiadamente porque hay situaciones en nosotros que nos impiden poder entrar con libertad y dirigirnos al Padre en el nombre de Jesús. Un día yo estaba también en la otra iglesia, teníamos una reunión de hombres, estábamos pasando una película, entonces había puros hombres y había solo una mujer. Y esta mujer estaba ahí haciendo limpieza, ¿verdad? Una mujer de Dios muy usada en la oración. Y de repente a media película vemos que tocan, ¿verdad? Desesperadamente, y llegan dos mujeres y una de ellas estaba endemoniada. Venía echando baba por la boca y haciendo y gritando en muchos tonos de voz y sacudiéndose. Y la otra mujer asustada y dijo: ¿saben qué? Pues es que vi que era una iglesia cristiana. Yo de chiquita fui a la iglesia y me acordé que aquí pueden ayudarla. Y entonces nosotros la recibimos, la metimos en una oficina porque estaban viendo la película. Estaba un amigo y yo, ¿verdad? Y ahí, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Háblale a la hermana. No, pues la hermana ya no está. Y entonces nos quedamos así viendo, pues, ¿qué onda? Y él me dijo: no, tú éntrale, porque yo me peleé con mi esposa en la mañana. Y yo así, ¿qué? ¿Eso qué? Pues bueno, ya empezamos a orar por ella. Y gracias a Dios, en el nombre de Jesús, esa mujer fue libre de los demonios que la atormentaban. Pero ¿sabes? Este hombre no quería orar por ella porque se había peleado en la mañana. ¿Sabes? Cuando utilizas el nombre de Jesús, tú estás utilizando las credenciales de Jesús y no las tuyas. Porque las tuyas, ¿qué podemos presentar? Es como cuando tú mandas a alguien al banco y lleva ahí un cheque, ¿verdad? No sé, una tarjeta. Pero él ya le diste la autoridad, ya le firmaste un papel, un poder, ¿verdad? El del banco no va a preguntarle al que lleva el poder: bueno, ¿y cómo estás en tu casa? ¿Has leído hoy lo suficiente? Si no, no te puedo dar el dinero que estás pidiendo. No, ¿qué? Él ve el poder y dice:
entréguenle lo que está pidiendo. ¿No es cierto? Cuando tú utilizas el nombre de Jesús de esta manera, no tiene nada que ver contigo y tiene todo que ver con Jesús. Entonces, cuando tú te pares delante de una situación que sea demasiado grande para ti, no es en tus fuerzas, ni tiene que ver con lo que hayas hecho antes. Más bien tiene que ver con la fe y con lo que tú creas que Jesús va a hacer por ti, porque Él te ha dado poder, autoridad y confianza para pedirle a Dios en su nombre lo que quieras. ¿Sí se entiende? Yo creo que necesitamos utilizar mejor en el nombre de Jesús. ¿Estás de acuerdo? Ponte de pie.